Ser Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues una semana más, pero esta es una semana especial, es lo que tiene la Semana Santa, ¿no? Que al final todo se sacraliza y me imagino que este cronovisor estaremos bendecidos, ¿no? Por el Altísimo. ¿Tienes la mesa preparada ya? Totalmente preparada, con todas las... iba a decir con todo el fiambre, pero en este caso... No creo que sea con lo más viandas. idóneo, sí. No es lo más... No, pero siempre, ya sabes, viniendo de León, el fiambre es uno de Por nuestros favor. platos Bueno, se más típicos. podría tomar cecina, así que Por eso, cecina de eso, León. Sí. ahora te comentaré lo que se ha especulado que podría tener esta mesa, las viandas y los productos en esta última cena donde dicen que se consagró la Eucaristía, ni más ni menos. Pero de todo eso, como te puedes imaginar, hay más dudas que certezas, incluso en el último libro que ha sacado Antonio Piñero, La verdadera historia de la pasión, pues discute y analiza muchas de las cosas que hasta ahora se han dado por hechas, incluso del día donde se celebró esta última cena, que ya sabes que se dice que fue la noche del Jueves Santo, que el viernes es cuando le crucifican. Bueno, pues en cuestión de cronología hay muchísimas dudas y, por supuesto, en cuestión de reliquias, que es de lo que vamos a hablar, de lo que hubo en esa última cena, de lo que quedó, de las obras y todas las obras y todo lo que tuvo que ver con Jesucristo y con los apóstoles, pues sabes que por obra y gracia también de la religión, y en este caso del catolicismo, se convierten en reliquias. Y muchas de ellas, mira tú por dónde, han ido a parar a España. Fíjate el hecho de la necesidad que tiene el ser humano de tener algo tangible, algo que le transmita, ¿no? Esas vivencias, esas sensaciones que le hagan viajar en el tiempo al pasado, ¿no? Para estar en contacto con esa persona. Cuando vemos en un museo una pintura nos puede llamar la atención porque es una recreación, aunque sea del siglo XVII, XVIII, XV, de cuando sea. Pero si ves un plato, si ves, y sobre todo un vestido, algo que ha sido llevado, portado por alguien, la influencia y el sentimiento es mucho mayor, ¿no? De esa cercanía, ese elemento humano es algo que caracteriza también a todas las reliquias. No, así es. Y de hecho, eso lo tenía muy claro Santa Elena, la madre de Constantino, Claro. que en el siglo IV pues, se dedica precisamente a eso, a buscar vestigios arqueológicos, pero vestigios físicos de la pasión y muerte de Jesucristo, porque sabía perfectamente que cuando tú ves, tocas uno de estos objetos sagrados, además objetos de poder, porque habían sido supuestamente tocados por Jesucristo, o bien por la Virgen, o bien por alguno de los apóstoles, pues le confería un poder divino muchísimo más potente. Y entonces empezó a hacer pues lo que ocurrió en aquella época, ¿no? La búsqueda de reliquias, pero la multiplicación de reliquias o la falsificación de reliquias. Solo con las reliquias de la pasión y crucifixión, te puedes imaginar que tenemos un montón de ellas. Ahora hablaremos un poco las de la última cena, pero solo de la pasión, y acuérdate, tenemos la lanza de Longinos, tenemos clavos de hierro, más de 30 que hay por ahí repartidos, tenemos espinas, tenemos la corona de espinas también, la sábana santa de Turín, las copias de la sábana santa, el pañolón de Oviedo, la esponja de hiel y vinagre, la santa túnica, las santas faces o las verónicas, los velos de la Verónica, la escalera santa, la santa columna de la flagelación, el sudor, la sangre de la pasión, el titulus crucis, el santo sepulcro, los lignum crucis, que hay más de 10.000 fragmentos, etcétera, etcétera, solo en ese episodio de la pasión y muerte de Jesucristo. Bueno, pues si hablamos de la infancia de Cristo, del pesebre, que ya hicimos un cronovisor sobre ellos, imagínate. Evidentemente todo está cuestionado y todo forma parte de la fe, no tanto del rigor histórico. Pero en el caso de las obras de la Última Cena sí que es muy llamativo porque, ya digo, muchas de ellas sí que han ido a parar a España y en concreto una muy importante, como tú bien sabes, que además hemos visto en la Catedral de Coria, que es ni más ni menos que el mantel en el que supuestamente estuvieron contenidos todos esos productos y incluidos, como no, el Santo Grial o los Santos Griales. Pero de eso en este cronovisor lo tocaremos muy por encima. Muy bien, pues nada, ahora que te escuchaba lo de la Santa Faz, me ha venido a la cabeza un documental de televisión que vi hace poco, abro un paréntesis, en Italia, una Santa Faz que se procesiona y el plano era un poco irreverente y divertido, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Porque lo llevaba un sacerdote joven con gafas y llevaba la reliquia de la Santa Faz delante, ¿no? Delante de su rostro a poco extendido
centímetros procesionando así. Y el plano era un plano frontal, la reliquia como es transparente, se le veía su cara por detrás y parecía que Jesús tenía gafas, porque el cura llevaba gafas. Entonces me pareció una cosa, digo, pero a ver, nos anda... El efecto óptico, ¿verdad? Digo, pero bueno. Claro, pero fíjate que todo lo de que tiene que ver con las Verónicas, aunque ya, Sí. ya lo analizamos en su momento, pero la Verónica como tal no aparece en ningún evangelio sinóptico, ¿no? En ninguno de los 4 apócrifos. evangelios, ni tampoco en el de San Juan. Es algo que se crea y se difunde a partir de un evangelio apócrifo. Es decir, que hay muchísimas de esas cosas, pues evidentemente, para que el que tenga fe no tiene ningún tipo de problemas en justificarlo. Pero es cierto que a nivel histórico, muchísimas de estas reliquias, y mira que tenemos 2 santas faces en España, muy reconocidas y muy veneradas, pero la credibilidad pues está siempre en entredicho. Pero bueno, ya sabes, donde hay fe, mueve montañas y por lo tanto ahí no vamos a entrar y no vamos a cuestionar para nada la fe de la gente, ¿no? En este caso. Lo que sí vamos es hablar de las reliquias físicas que se puede ver y en algunos casos se pueden tocar, como sería pues el mantel de la Última Cena. Pues vamos con ello. Jesús, aquí tenemos el cronovisor, nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 3 de mayo de 1495. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, nos hemos venido aquí con nuestros jubones, nuestras calzas. Le estamos escuchando a la gente rezar, hay un sonido de campana también de fondo y están procesionando, hay gente que se acerca, ¿no?, con mucho fervor y mucha emoción a una serie de objetos. ¿Dónde estamos? Estamos en Coria, estamos en Cáceres y muy cerquita, que tenemos al lado la Catedral de Coria, pero lo que estamos viendo, fíjate, este año que hemos elegido y esta fecha es el primer año en el que se celebra lo que en Coria se denomina la fiesta de las 3 reliquias. Luego esto va a continuar año tras año hasta el año 1791, que es cuando lo prohíben, y luego te comentaré por qué lo prohíben. Pero justo hemos ido al punto cero, al momento clave donde estas 3 reliquias, fíjate que 3 reliquias muy asociadas con la pasión de Cristo, porque por una parte vemos que hay un lignum crucis, hay una santa espina y está el sagrado mantel. Está colocado en un trono ante un altar mayor de la catedral. Estamos en el exterior de la catedral, ¿vale? Pero fuera, para que se congregue muchísima gente, porque esto es Vox Populi. Urbi et Orbi se ha dado a conocer que 3 grandes reliquias de la Pasión de Cristo se pueden ver, y ni más ni menos que en esta localidad cacereña. Y por supuesto, como tú bien acabas de describir, estamos escuchando las campanas de la catedral, una misa solemne, por supuesto, y a continuación vemos que estas reliquias son subidas a una tribuna, una especie de balcón, el balcón de las reliquias, así lo llaman, y en concreto, claro, porque lo que es el lignum crucis es muy pequeñito, es un trocito que está ahí metido en el relicario, lo que es la Santa Espina es muy pequeñita, pero lo que se ve bien es el mantel de la Última Cena, que está colocada en este balcón. ¿Para qué? No solo para que sea admirada, sino para que sea tocada. Y vemos cómo poco a poco, una vez que se ha desplegado como si fuera un pendón sagrado, va pasando la gente por allí y lo toca con la mano, besa ese mantel sagrado. Pero estamos viendo que alguno está sacando unas tijeras y está intentando cortar algún trocito y quiere quitar unos hilos, porque está claro, si es una reliquia santa, cualquier posesión que tengas, por minúscula que sea, eso también te va a conferir una sacralidad y, por supuesto, como un objeto donde tú le puedes pedir los deseos que tú quieras, sobre todo relacionados con la salud, con el dinero y con el amor. Pero claro, evidentemente, hoy este es el primer día del primer año, pero con el tiempo, poco a poco, se van produciendo desgarros en la tela, gente pícara que se quiere llevar un trocito, en fin, vemos ahí que hay alguaciles vigilando, ¿no?, que nadie se lleve más cosas de las que se debe llevar, pero es muy interesante todo esto porque estamos viendo que este desfile incesante, porque se han congregado personas no solo de Extremadura, sino también del resto de España, es algo que ellos consideran que es un momento clave, porque están totalmente convencidos, y fíjate que estamos hablando de finales del siglo XV, están convencidos que ese mantel
es el que estuvo en la última cena y por lo tanto cualquier cosa que lo haya tocado, incluido las manos sobeteándola de estos fieles, pues confiere ese poder sagrado. Es lo mismo que se dijo de la sábana santa de Turín, es lo mismo que se ha dicho de las copias de la sábana de Turín, que en España solo de copias tenemos 25. Fíjate, estás hablando de esa similitud en el concepto, ¿no? Como reliquia de este mantel de Coria con la sábana santa, pero también hay una similitud en sus dimensiones, ¿no? El mantel mide 4,42 metros de longitud por 92 centímetros de ancho y la sábana santa mide prácticamente lo mismo, 4,40 de largo y 1,10 un poquito más largo, 20 centímetros más largo casi de ancho, ¿no? Pero bueno, las medidas yo no sé si habrán probado, se adapta a una mesa para que se coloquen 13 personas alrededor, ¿no? Seguro que todo eso ya se ha medido y se ha probado. Sí, y tiene relación una cosa con otra, y tiene relación no porque lo digas tú o lo diga yo, sino porque lo dijo en su momento John Jackson. John Jackson es un investigador estadounidense, fue exmiembro de la NASA, y fue uno de los que investigó y analizó en el laboratorio también la sábana santa de Turín. Y también, como se enteró de que en Coria había una de estas sábanas, allí que se acercó, estamos hablando de una investigación que hizo con su equipo de Turín, tanto en el año 2006 como en el 2007. Primero, lo que le llamó la atención fue esas dimensiones prácticamente exactas, ¿no?, de la sábana santa de Turín y del mantel de Coria. Pero luego, analizando, vio que había muchas similitudes y tantas similitudes encontró que llegó a la conclusión, y esta es una conclusión suya evidentemente, que estas dos sábanas, estos dos manteles, estas dos piezas de lino estuvieron en la última cena. ¿Cómo?, me podrías preguntar, con toda lógica. Bueno, pues evidentemente la mesa tendría que tener esas dimensiones para que estos dos manteles cupieran en esa mesa, pero había una que se colocaba, pues bueno, lo que era habitual para depositar los alimentos, ¿no? Se colocaba encima de la mesa de madera y se colocaban los alimentos, que sería el mantel de Coria. Pero es que luego se colocaba, una vez que estaba toda la comida puesta allí, precisamente para evitar, ¿no?, que se contaminara, pues con insectos, con polvo y tal, se colocaba otro lienzo, otra sábana, vamos a ponerlo así, ¿no? Y luego esa sería la segunda tela, que sería la sábana santa, ¿no? Y las que se colocaba, ya digo, para que no hubiera polvo, que no hubiera arena, que no hubiera ningún tipo de contaminación. Sí, buscar también un poco la pureza del momento. Hay que pensar que es una cena del día de Pascua y había muchos rituales, mucho simbolismo alrededor de todo lo que se llevaba a cabo ahí. Claro, no, todo. Evidentemente, no se hablaba todavía del simbolismo porque, bueno, en teoría eran elementos cotidianos de una última cena que se iba a celebrar. Que, por cierto, según Antonio Piñero y Eugenio Gómez Segura, este libro que acaban de publicar, que se titula La verdadera historia de la pasión, ellos comentan que realmente no se trató de una cena pascual, porque no se mencionan los dos ingredientes básicos de una cena pascual, que sería el cordero y las hierbas amargas. No había, pues es verdad, cuando tú analizas los evangelios, no aparece nada de esto. Por lo tanto, él considera, y ya sabes que estamos hablando de Antonio Piñero, en fin, una autoridad en la materia, que considera que era una cena de despedida, una cena festiva, una especie de kiddush, un término judío, que se celebraba antes de la Pascua y donde, por supuesto, no se instituye para nada la Eucaristía. Lo dejo ahí caer porque me parece que es un libro reciente que ha llegado a mis manos y que da unas conclusiones interesantes. Pero sin entrar en ese tipo de disquisición, si ahí se instituye o no la Eucaristía, que ya sabes que es algo que San Pablo, fruto de una visión suya, sí que intentó pues que apareciera, ¿no?, dentro de los escritos y de las cartas paulinas, pero dentro de esa mesa, evidentemente, había una serie de productos, de manjares, que luego si quieres te comento, pero como estamos hablando de esos dos manteles, fíjate que este de Coria tiene una singularidad. Y la singularidad es que incluye una decoración a base de adornos geométricos en índigo. Fíjate que tiene un índigo, cosa que no tiene la sábana santa de Turín. El índigo es natural, además de la zona de Palestina, de un color azul que supone en los extremos, y que ese índigo en Europa no llega hasta muchos siglos después, ¿no? Entonces, eso le da una cierta credibilidad de que estamos hablando de linos o de telas que sí formaban parte del ajuar de una casa, por ejemplo, como la de José de Arimatea, que era rico, en fin, que tenía sus bienes,
y que podían haber formado parte de ese mantel, de esa mesa, al igual que esos santos griales, que ya lo comentaremos en su momento, pero que no serían ni de hierro, ni tenían que ser de cristal, ni tenían que ser de madera, pero sí de piedras semipreciosas, como efectivamente son los dos que están como más acreditados, en el sentido de que podían haber estado en esa mesa, en esa última cena, ¿no? Que sería el de la Catedral de Valencia y que sería el de la Basílica de León. La última cena es un momento clave en el relato evangélico y el punto de partida del cristianismo. Para los hebreos, Jesús y sus discípulos celebraban la Pascua, festividad que conmemora la liberación de los judíos del yugo del faraón y que fueron guiados por Moisés a través del desierto. Por su parte, los católicos consideran que esa noche se celebró la Eucaristía, representada en la transformación del pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesucristo. No sabemos a ciencia cierta cómo era el escenario donde se celebró la Santa Cena. Hay una tradición muy antigua que sitúa la cena en un lugar concreto de Jerusalén. Jesús se reúne en lo que se ha llamado el cenáculo con sus discípulos, manda primero por delante a algunos de los discípulos para que le preparen un sitio donde cenar. En esa cena siempre había verduras, había pan, había cordero y había vino. ¿Cómo estarían sentados? Posiblemente recostados. Parte del Evangelio nos habla de ese banquete y otros banquetes semejantes en los cuales los discípulos están o sentados en el suelo, posiblemente en unos cojines, en unos divanes y un poco recostados. La mesa debía de ser una mesa baja en la que estarían dispuestos pues todos los alimentos propios de esa celebración, de la celebración de la Pascua. Fueros, privilegios, exención de impuestos. Solo faltaría para incentivar a una sociedad extremadamente religiosa la presencia de reliquias cristianas para garantizar el éxito de la colonización. Podemos suponer, lanzar hipótesis, como por ejemplo que en plena Reconquista, en los momentos más virulentos y más convulsos, la monarquía o incluso la Iglesia tuviera intención de enarbolar un signo religioso de primera magnitud, como podría ser en este caso el mantel, para conseguir con ello que los fieles cristianos tuvieran mayor interés en defender aquellos territorios que se habían quedado muy despoblados. Siempre es más fácil repoblar en un sitio donde la gente pueda experimentar esa protección, ese paraguas de una reliquia de mucha importancia, una reliquia cristológica. Quizá como llamada, como efecto llamada, pues podía conseguir que los colonos se instalaran en aquellas amplias vegas después de la Reconquista y que floreciera de nuevo la ciudad y la diócesis. Escuchábamos un fragmento de un documental de televisión de Canal Extremadura dedicado al mantel de Coria, en donde escuchábamos a un buen amigo de este programa, Jesús Sánchez Adalid, escritor, sacerdote, escritor de novela histórica, hablando precisamente de esos elementos, ¿no?, que envuelven un poco el momento de la cena pascual o de la cena de despedida, como dice Antonio Piñero, utilizando un término completamente distinto. Jesús Callejo, crononauta, en cualquier caso, es a partir de los textos sagrados del Nuevo Testamento, es muy difícil reconstruir, ¿no?, qué es lo que sucedió, dónde se dio y qué es lo que pasó ahí, ¿no?, porque hay muy pocos datos. Hombre, hay muy pocos datos. Evidentemente, los datos que tenemos son de los 4 evangelios conocidos, bueno, aparte de los Hechos de los Apóstoles, aparte de las distintas cartas que aparecen en el Nuevo Testamento. Y, por supuesto, si queremos darle también credibilidad, pues los evangelios apócrifos que han ido añadiendo pues detalles muy significativos y que luego han pasado dentro de ese imaginario popular, dentro del mundo cristiano, ¿no? Y lo hemos comentado cuando hablamos del pesebre, ¿no?, el buey y la mula son elementos añadidos posteriormente gracias a los apócrifos y tantas cosas, incluido este velo de la Verónica, como te he comentado anteriormente. Entonces, claro, es muy difícil saberlo. De hecho, lo que sí se ha especulado, ahí tenemos que ir incluso pues a las visiones, por ejemplo, que tuvo la vidente y la beata alemana Ana Catalina Merich en el siglo XIX. Ella incluso determinó en qué
posición estaba cada uno de los apóstoles alrededor de Jesús. Pues es muy curioso. O incluso el menú que hubo. El periodista Miguel Ángel Almodóvar, que como sabes es un especialista en gastronomía, pues él ha establecido en función de los productos que había en la Palestina de hace 2000 años lo que pudo haber contenido aquella mesa. Y él llega a la conclusión, en fin, uno de sus libros, que esa noche del jueves de Pascua pudieron haber cenado ensaladas de hierbas amargas, pescado del lago Tiberíades, lógico, codornices rellenas de cordero, el cordero tendría que estar, el jaroset, que es un dulce que evoca a los ladrillos con los que se construyó Israel, y aparte el panácimo y también una especie de como de salsa fermentada, ¿no? Una especie de garún. Bueno, eso sería correcto. Él especula en función de los productos que se manejaban en aquella época. No lo sabemos, evidentemente, no sabemos nada. Lo que sí sabemos es que a raíz de esa última cena se generaron muchísimas supersticiones. Una de ellas es la de el salero. Incluso el salero, ahora te comentaré, se ha leído buscando. ¿Dónde pudo haber estado? Bueno, pues pudo haber estado, cómo no, en nuestra tierra, en León. Pero sabes que en el cuadro más famoso que existe de la última cena, que es el Leonardo da Vinci, ¿no? El que está en el convento de Santa María de la Gracia, en Milán, en la posición donde está Judas, se ve que con el brazo, con el codo, derrama la sal. Entonces ya por aquella época, y estamos hablando del siglo XV, ya existía la superstición de que si tú derramabas la sal, pues te generaba una mala suerte. Qué casualidad que el que lo derrama es Judas, ¿no? Y luego está la superstición de que 13 comensales en una misma mesa no se deben reunir porque alguien va a terminar mal. En este caso, 2 terminaron mal al poco tiempo, ¿no? Que fue Judas, que se suicida, y que fue Jesús al que crucifican. Bueno, pues todo este tipo de supersticiones, incluida, pues yo qué sé, el lignum crucis, ¿no? El tocar madera, pues muchas radican aquí, en este momento clave, en este momento histórico, en este momento sagrado, en este momento espiritual, en este momento eucarístico, si hacemos caso de la tradición más común, ¿no? De que ahí se instituyó la Eucaristía, ya digo, a pesar de que Antonio Piñero cree que no es así. Entonces, bueno, pues ahí se dan todo este tipo de elementos. Entonces, bueno, pues una de las cosas interesantes, si quieres, te comento dónde han ido a parar distintas obras, distintos restos, distintos elementos, distintos utensilios que formaron parte de esta última cena, sabiendo, como acabamos de saber, que uno de ellos, que sería el mantel de la última cena, estaría en Soria, que por cierto se puede ver, ¿eh? Muy bien, la verdad es que son muchas las referencias, ¿no? Bueno, pues que plantean esas dudas, ¿no? Crean ese enigma alrededor del mantel de Coria. Antes de entrar en esas otras reliquias, ¿se ha realizado alguna vez alguna datación por carbono 14, alguna investigación que pueda decir por el entramado del lino, etcétera, si es palestino, si no lo es? No, del mantel de la última cena no, se ha hecho datación por carbono 14 de la sábana santa de Turín, como tú bien sabes, se ha hecho una datación del carbono 14 del pañolón de Oviedo, el Santo Sudario, como así se llama, el que estaría dentro del Arca Santa de la Catedral de Oviedo. Y las 2 veces que se ha hecho este análisis científico en laboratorio, tanto de una reliquia textil como de la otra, pues como bien sabes, no dieron las dataciones cronológicas que se esperaban, no dieron esos 2000 años, ¿no? En el caso de las sábanas santa de Turín salió alrededor del siglo XIII y siglo XIV, y en el caso del pañolón de Oviedo salió una fecha datada en el siglo VIII. En el caso, ya te digo, de este mantel de la última cena de Coria, hasta donde yo sé, no se ha hecho ningún tipo de análisis a este respecto. Lo que sí se ha hecho el análisis es del índigo, donde sí que se sabe que procedía de aquella época y de esas zonas geográficas. Hay creyentes que se hacen clavar en cruces. En Filipinas, los devotos cargan con pesados haces llenos de espinas y se flagelan con azotes erizados de puntas. En San Antonio, Texas, los creyentes recrean los momentos finales de su Señor. En representaciones de la Pasión y procesiones como estas, cristianos de todo el mundo anhelan comprender el verdadero significado de la vida y muerte de Jesús. Pero los devotos que buscan la conexión con Jesús no tienen por qué sufrir dolor físico y derramar su sangre. Para muchos, la respuesta aguarda en la contemplación en distintos lugares del mundo de los que creen son elementos genuinos de su brutal ejecución hace 2000 años, que aún se conservan. La Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, de Roma, se remonta al siglo IV. Guarda cientos de reliquias, una de las mayores colecciones del mundo. Hemos visto a personas que no habían pisado una iglesia en 30, 35 o 40 años.
y que se deshacían en lágrimas reconociendo su incredulidad ante el Señor. Cuando se encuentran en la capilla con esas reliquias, su fe parece revivir. Para los devotos, las reliquias de la Santa Cruz son una puerta al pasado, al negro y lejano viernes en que Jesús fue crucificado, y un clavo de hierro de 10 centímetros de largo y más de medio centímetro de ancho en la punta atravesó su carne. El clavo, que se guarda en una urna protectora, tiene 4 caras afiladas que convergen en una punta roma diseñada específicamente para originar insoportable dolor. No causa un dolor rápido, sino lento. Los romanos planeaban cuidadosamente el tipo de dolor que querían que sintieran los condenados. Durante siglos el clavo estuvo expuesto al aire sin protección. Los responsables de la Basílica de la Santa Cruz afirman que nunca ha sido limpiado, por lo que resulta inexplicable que no muestre ninguna oxidación. Estamos aquí desde 1651 y desde entonces los padres han anotado en nuestros archivos que nunca ha mostrado signos de oxidarse. Creo que eso es algo sobrenatural y divino. También en la Basílica de la Santa Cruz se encuentran estos fragmentos de madera protegidos por una caja con forma de cruz y que se dicen procedentes de la cruz en la que Jesucristo murió. Cada uno de los fragmentos mide más de 7 centímetros de largo por 1,5 de ancho. Otras iglesias también afirman poseer trozos de la cruz, y se conservan por todo el mundo más de 10.000 fragmentos. Escuchábamos un fragmento en esta ocasión de un documental de Canal Historia. Felicidades, Canal Historia, que está celebrando esos 25 años el canal en estas fechas. Un documental titulado Reliquias de la Pasión de Cristo, en donde Jesús hablábamos de esa recuperación de la fe, ¿no?, por medio de estos objetos supuestamente sagrados y identificados, vinculados a la figura de Jesús, que también, lo mencionabas antes, muchos de ellos han llegado a España pues por tradiciones en ocasiones bastante variopintas, ¿no? Sí, bueno, pues como llegan a casi todos los lugares, por la devoción, por el tráfico de reliquias, porque interesaba no solo a nivel económico, que evidentemente cualquier monasterio, cualquier santuario, cualquier ermita que tenga una reliquia, ya no te cuento, fíjate, de la Pasión de Cristo, pues eso le daba como más caché para que tú hicieras una peregrinación. Y una vez que vas allí, pues está claro, ¿no?, que también hay unos beneficios económicos y también hay unos beneficios espirituales, porque si tú crees que estás delante de una de estas reliquias auténticas y encima certificada, ¿no?, por un cardenal o por un obispo, ni te cuento. Pero bueno, muchas de ellas efectivamente han ido a parar a España y de hecho en varias catedrales, no solo en esta catedral de Oviedo, donde hay multitud de reliquias de este tipo, también en la catedral de Toledo, en la de Valencia, pues bueno, pues han ido recalando algunos de estos, vamos a llamarle, productos o sobras que hubo en la Última Cena. Y, por supuesto, pues también en otros lugares de la cristiandad europea, como es Italia. En Italia te puedes imaginar que tienen muchísimos más, ¿no?, por razones obvias. Por ejemplo, uno de los platos de la Última Cena, claro, pues, si hay un plato, pues tendría que corresponder a Jesús, no le va a corresponder a otro. Hombre, podría ser San Juan o San Pedro, que también tienen bastante caché. Pero bueno, por ejemplo, en Génova, yo estuve allí, pues intenté visitar pues toda la catedral, y una de las reliquias que tiene la catedral de Génova es el Sacro Catino. Sacro Catino durante muchísimo tiempo se dijo que era el Santo Grial, ¿no? Ahora ya han descartado esa teoría porque no se sostiene, ¿no? Pero sí dijeron que a lo mejor este plato es hexagonal, que es de vidrio verde. También dijeron que era de esmeralda, se ha demostrado que no es esmeralda para nada, que es un vidrio bizantino. Pues que sí, que está allí desde el año 1101, que tiene que ver un poco pues con la primera cruzada, que alguien lo llevó allí, un cruzado, lo depositó, pero los análisis que se han hecho de este plato de la Última Cena, supuestamente el que utilizó Jesucristo, pues es una manufactura islámica del siglo IX. Por lo tanto, como ves, no cuadra la cosa. Luego hay toallas. En fin, las toallas tanto para lavar las manos de Jesús como para enjuagar los pies de sus discípulos. Ya sabes que antes de la cena, pues él humildemente fue limpiando los pies y los fue secando con una toalla. Pues las toallas están por ahí, ¿no? Entonces hay una, por supuesto, en la Basílica de San Juan de Letrán. Faltaría más, donde hay prácticamente todo tipo de reliquias. La Santa Silla, ¿cómo no? El sillón triclinio. Bueno, pues ahí es graciosísima. Esta reliquia a mí me llama mucho la atención. Cuando estuve
en el Palacio de Letrán, en Roma, en fin, la Basílica de Letrán, donde está el Santa Santorum, donde está la Escalera Santa también, pues está allí la Santa Huella. Entonces, la Santa Huella, hay un cartel en latín, pero claro, la Santa Huella es la huella que dejó el culo de Jesucristo en esta santa silla donde se depositó. Entonces, con lo cual te llama mucho la atención que se haya conservado y que a día de hoy esté considerada como una de las reliquias principales. Pero así es, hay que reconocerlo. Y, por supuesto, hay legumbres. Te puedes imaginar también que hay lentejas, 13 lentejas, ni más ni menos, ni una más ni una menos. Debía tocar a una por comensal, ¿no? Que también está en la Basílica de San Juan de Letrán. Legumbres rancias que están depositadas en la Catedral del Toledo. Esto siempre de acuerdo con el inventario de reliquias, ¿eh? Estas sí que no las puedes ver, no te las enseñan y yo creo que tampoco se atreven a enseñarlas. Y también tenemos mendrugos de pan rancio, y duros como una piedra del tiempo que ha pasado. Y algunos de ellos pues, se conservan, como no, en España. Es curioso porque uno de esos mendrugos de pan estuvo en el monasterio de Monte Aragón, en Huesca. Y digo estuvo, y a lo mejor está, no lo sé, porque no he seguido la huella. Pero incluso se salvó de un incendio, en fin, fortuito que ocurrió en este monasterio. Se quemó prácticamente todo y mira tú por dónde su reliquia principal, que era este mendrugo de pan de la última cena, se salvó milagrosamente. Con lo cual, fíjate que era lo más fácil que hubiera ardido. Yo creo que porque ya estaba duro como una piedra. Y cosas de este tipo. La verdad es que es una historia interminable, ¿no? Podríamos decir, los dos estamos aquí con la sonrisa en el rostro porque no es menos, ¿no? No es menos cómo se puede uno enfrentar a este tipo de curiosidades que marcan un poco lo que es el mundo de las creencias, lo de la silla con las posaderas de la huella, ¿no? De las posaderas de Jesucristo me parece de lo más grotesco y de lo más divertido, ¿no? que he escuchado nunca. Pues allí lo tienes enmarcado en un marco especial, ¿no? De plata. Bueno, pues y yo te he contado lo de la oreja que cercenó a un soldado Pedro, en el Monte de los Olivos, que cercenó San Pedro con su espada, que también existe. Se guarda todo. Solo te he contado las más lógicas, no te he contado las más insólitas o las más grotescas, que las hay también, ¿eh? Un día dedicaremos un cronovisor a reliquias grotescas, ¿eh? de la cristiandad, que son, la verdad es que son muchísimas. En este cronovisor queríamos centrarnos únicamente, ¿no? en ese momento de la Santa Cena, de la Última Cena, ahora que estamos disfrutando de estos días de Semana Santa, hoy ya Domingo de Ramos, y que marcan un poco el mundo del pensamiento en Occidente. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, muchísimas gracias a ti, porque ya sabes que hablar de estos temas siempre viene bien para saber lo que hay de verdad y dónde termina la fe y dónde empieza la historia. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.